¿Por qué lo sencillo termina costándonos mucho más de lo que imaginábamos? ¿Qué tanto valoramos los procesos que nadie ve? ¿Qué podemos aprender de los procesos o experiencias que no salen como pensábamos? De estas y algunas cosas más vamos a hablar en el capítulo de hoy de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. ¿Qué haces ahí? ¿Crees que estoy ordenando? No, para nada. Este es mi nuevo trabajo. Dejé 18 años de empresa de lunes a viernes, con vacaciones y bonos pagos para dedicarme al cuidado de mis hijos y de la casa. Mi nombre es Emilio y te invito a este podcast para que puedas conocer un poco más de mi día a día y para que compartamos experiencias que quizás te puedan servir a vos también. Esto es Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Este argentino viviendo en Estados Unidos. Bienvenidos. Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Mi nombre es Emilio Tejada y te doy la bienvenida a este podcast. Gracias por estar ahí del otro lado. Si me estás mirando por YouTube, si me estás escuchando en tus auriculares o en algún parlante, gracias de verdad por conectarte a este espacio. Hace un tiempo, bueno, en realidad hace poquito, bueno, no fue hace tanto, sino hace poco, ¿sabes qué se me dio por hacer focaccia? Vos decís, ¿qué es la focaccia? Bueno, porque algunos no saben lo que es la focaccia. Es como una especie de masa parecida a la de la pizza, ¿no? Pero bueno, es diferente, es un poco más grande, ¿no? La gente lo usa más que nada ahí como para comer con algún dip, ¿no? Con alguna salsa o algo, ¿no? Si no, bueno, búscalo ahí, ponés focaccia italiana y te van a salir miles de videos en internet y en Instagram, donde los quieras ver. Pero sabes que dije, voy a hacer, ¿no? De repente, no sé por qué me crucé con un par de videos de focaccia y entonces me puse a verlos con un poquito de atención y dije, pará, esto está fácil, ¿no? Esto está fácil, ¿no? Así que bueno, ahí te mostraba cómo hacer todo el proceso. Que lleva su tiempo, pero no tiene nada de raro, ¿no? La cantidad necesaria de harina, la cantidad necesaria de levadura, ¿no? Entonces, bueno, primero te decía ahí, mezcla el agua solamente con la harina, lo pones en la heladera, después lo retirás, ¿no? Le agregás la levadura, le agregás el aceite de oliva, lo volvés a mezclar, ¿no? Y le haces unos pliegues, lo pones en la heladera, lo dejas 40 minutos, bueno, hay que sacarlo. Tiene todo un proceso, ¿no? Hay que sacarlo, volver a mezclarlo un poquito, volver a meter en la heladera, así 2 o 3 veces haciendo lo mismo, haciendo los pliegues esto. Y además, después de todos esos pliegues que tenés que hacer durante 2 o 3 veces para que el gluten y todo pueda accionar. Miren si habéis visto videos. Y para que todo esto pueda fermentar bien, entonces lo tenés que dejar durante 24 horas o algunos dicen, solamente durante la noche en la heladera. Y nada, después sacás la masa, más aceite de oliva, amasás ahí un poquito y ya lo cocinás. Ahora, claro, yo te lo cuento así, y vos lo ves en los reels, ¿no? Esto de que cuánto puede durar un reel. 1 minuto, 50 segundos, ¿no? Y aparte, claro, también hay diferentes versiones, ¿no? Hay algunos que te dicen, lo podés dejar toda la noche en la heladera, otros te dicen lo tenés que dejar 24 horas, otros te dicen si estás apurado, hacé esta receta que no necesitas dejarlo en la heladera. Bueno, no, ya empiezan a aparecer como multiformas de hacer la focaccia. Pero bueno, así que ahí me embalé todo, ¿no? En hacer esta focaccia, así que agarré los ingredientes, los empecé a poner. No tenía una balancita, todavía no me compré, pero no tenía una balancita, entonces hice todo medio a ojo, lo cual no te lo recomiendo. Así que hice todo el proceso, ¿no? Que te llevaba esto, ¿no? Mezclar la harina con el agua y la heladera y sacarlo a la media hora y ponerle el aceite de oliva. Todo tal cual la explicación. Dejé ahí muy entusiasmado la masa que había preparado toda la noche. Y cuando la saco el otro día, ya cuando saco la masa, ya vi que no había levantado como en los videos que yo había visto. Pero no había perdido la fe todavía. Dije, quizás levantó un poco, pero no como en los videos. No importa. Así que seguí con el proceso que decía, después que lo sacás del frío, déjalo como 2 horas hasta que leude un poco más. Lo saqué. Esperé esas 2 o 3 horas, no me acuerdo ahora cuánto era la recomendación.
todavía no lo veía como, muy. No veía que la receta tuviese como en la receta del reel que había vinado. Pero bueno, seguí ahí, bueno, hice todo el proceso. De hecho, hasta me hice unos tomates cherry confitados ahí en aceite de oliva, con ajo. No saben, no saben toda la preparación. Le había preparado a Yamila, le había pedido a Yamila, que mi esposa, que me vayan a comprar. Me faltaba un poco de sal gruesa y unas especias. No, toda la preparación. Así que bueno, llegó el momento de hacer la cocción. Lo puse ahí los 20 y tantos de minutos que te piden al horno a 220 grados. Bueno, la cosa que cuando lo saco después de esos 20 minutos, bueno, claramente eso no era una focaccia, parecía, no sé, un bizcochuelo apelmazado, la masa no había leudado, era una. No saben la decepción que tenía en ese momento, el enojo. Ya está, digo, no hago más focaccia, digo. Yamila y los chicos al rato lo probaron, ¿no? Y me decían, pero el sabor está rico. Le digo, no. Yo ya estaba fastidiado, ¿no? Porque era tan sencillo, ¿no? Parecía tan sencillo en internet que me dio mucha bronca, ¿no? Bueno, nada, y aparte le había puesto los tomatitos confitados que había hecho, que estaban buenísimos, todo. Bueno, al final resultó que estaba toda la masa apelmazada. No me salió como debería haberme salido. Y ahí me di cuenta que lo que aparentemente algunas cosas parecen fáciles o sencillas, no es tan así a veces, ¿no? Lo fácil a veces parece sencillo, pero no lo es, ¿no? Y a veces nos sucede con algunos procesos, ¿no? Con algunas cosas que nos suceden en nuestras vidas, ¿no? Ves a alguna persona que quiere quizás emprender algo o hacer algo nuevo, ¿no? Y dices, y eso es súper fácil de hacer, yo también lo haría, ¿no? Yo si tuviese todas esas condiciones que tiene esa persona, claro, yo también lo haría, se ve súper fácil, ¿no? No, estar en una relación de noviazgo, no, es súper sencillo, ¿no? Otro dice, no. Estar soltero, no, es lo mejor que me pasó, súper fácil. No sé, con procesos personales, ¿no? Ir a vivir a los Estados Unidos, olvídate, si los dólares llueven. Yo estuve barriendo antes de hacer el podcast acá porque tengo el piso lleno de dólares. No, es súper sencillo ir a vivir a los Estados Unidos o ir a vivir a Europa, re fácil, si allá todo se maneja súper bien. Entonces, ¿no? Y pensamos muchas veces, ¿no? En nuestra cabeza que hay un montón de cosas sencillas o que aparentemente parecen sencillas, ¿no? Que son fáciles de hacer, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Uno en el camino va descubriendo que eso que parecía ser tan sencillo como esta focaccia que yo quise hacer, que parecía tan fácil. Tranquilo que hice otra y me salió bien. Pero, digo, en ese primer momento parecía tan fácil de hacer. Y resultó que no, que me salió todo mal, todo apelmazado, ¿no? ¿Por qué? Porque no era tan sencillo como yo creía. Porque tal vez no seguí los pasos de la manera correcta. Porque al no tener una balancita, no pesé las cosas de la manera correcta que tenía que pesar, ¿no es cierto? Entonces todo eso hizo que aquello sencillo que yo veía no fuera así, ¿no? Y muchas veces nos pasa en la vida lo mismo, ¿no? Vemos la vida de otras personas, ¿no? Y vemos y juzgamos esas cosas, ¿no? Como que decimos, bueno, no, pero eso es re fácil de hacer, no, pero eso que te pasó a vos, no, es re fácil, esos problemas son re fáciles de superar, no, bueno, ese proceso, ¿no? Ese trabajo que vos tenés es re sencillo, ¿no? Te pagan re bien por un trabajo que es re sencillo, no tenés que hacer nada, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces habrán escuchado eso, no? Y después, cuando uno se mete a hacer eso, se da cuenta que las cosas no son de esa manera, ¿no? Y cuántas veces hay gente que ha tenido que reconocer que las cosas no eran tan sencillas como ellos creían, ¿no? Ahora, los procesos y las situaciones pasan muchas veces lo mismo, ¿no? Parecen fáciles de superar, hay procesos que parecen fáciles de sostener y no son así, ¿no es cierto? Pero qué bueno es que nosotros podamos atravesarlos más allá de que no son fáciles, ¿no? Porque, como te decía recién, yo volví a hacer otra focaccia, me salió bien, ¿no? Pero estuve un poco negado un par de días, ¿no? Estuve un poco negado, ¿no? Como que no lo voy a hacer otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque claro,
aquello que se me mostraba en 50 segundos, ¿no? No eran 50 segundos de mi vida, eran muchísimas horas de mi vida. De hecho, tenías que esperar de un día a otro para poder hacerlo, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Uno no quiere atravesar los procesos de esa manera, uno quiere que las cosas sean rápidas, ¿no? Uno quiere que la confianza con una persona en una relación, ¿no?, sea de un día para otro. Uno quiere que ese ascenso en el trabajo sea a los 2 meses de entrar. Queremos que, ¿no?, que ese ahorro que estamos teniendo, ¿no?, que para lograr comprar algo que vos estás esperando, no sea inmediato, ¿no? Y no podemos esperar. Y es lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo veía un reel de 50 segundos y al final del reel estaba esa focaccia preciosa que te decía comeme, ¿no? Y cuando vos te ponías a hacer eso te llevaba mucho tiempo. Entonces digo, bueno, qué bueno es también darse cuenta que los procesos no son automáticos, ¿no? Que hay un tiempo, ¿no? Que hay un tiempo de preparación, ¿no? Que eso que a mí se me mostraba en 50 segundos, me llevaba un tiempo de preparación de la harina y dejarlo con el agua y dejarlo en la heladera y volver a sacarlo y agregarle otros ingredientes y volver a ponerlo en la heladera durante 40 minutos y volver y hacer los pliegues que se me decían y volver a dejarlo en la heladera así durante otras veces, como te contaba al principio, y dejarlo hasta el otro día. Y a veces en los procesos nos pasa lo mismo, ¿no? Parecen sencillos, pero no tenemos paciencia para atravesarlos. Y necesitamos esa paciencia, porque si nosotros no respetamos el proceso de la manera correcta, entonces las cosas nos van a salir mal, ¿no? Si queremos apresurar las situaciones, si queremos apresurar las cosas que nos suceden en una relación amorosa, en una relación de trabajo, en los procesos personales que tenemos que atravesar, en algún duelo, o en alguna situación, no sé, o en la inmigración mismo, me pienso a mí mismo, entonces las cosas se van a poner complejas. Yo a veces pienso ahora mismo, no es algo que haya escrito para comentarte, pero pienso ahora mismo mientras hablo que muchas veces con Yamila pensamos en cosas que decíamos hace 2 años y medio atrás cuando llegamos a los Estados Unidos, como bueno, hagamos esto o hagamos lo otro. Y hoy, 2 años y medio después, decíamos, hacer eso en ese momento era imposible. Era algo que no podíamos, era algo que nosotros creíamos que podíamos hacer y que creíamos que justamente era fácil y que lo íbamos a poder hacer y que no entendíamos que en ese momento no lo podíamos hacer. No teníamos ni la cabeza, ni la fuerza mental, ni el tiempo, ni quizás el dinero para hacerlo, ¿no? Yo me pensaba que iba a poder llegar y con mi visa iba a poder llegar a conseguir trabajo. Y en el proceso me fui dando cuenta que eso no es el día de hoy que sigo siendo un amo de casa. Pero en el proceso tuve que bajar toda esa ansiedad, toda esa preocupación, darme cuenta que no era tan sencillo como yo creía, ¿no? Que iba a llegar acá y que iba a ser de una determinada manera. Bueno, no, ¿por qué? Bueno, porque son procesos, porque necesitamos tiempo de cocción, quizás podríamos decir, ahora que estoy hablando de la focaccia, o tiempo de leudado también, ¿no? ¿No es cierto? Tiempo de poder hacer las cosas de una manera correcta, de esperar el tiempo correcto. Y también dentro de esto, ¿no? Dentro de esto que pensaba en todo este proceso, lo digo entre paréntesis, ¿no? Este proceso de hacer la focaccia que me llevo, también pensaba, ¿no? Todo el trabajo que no se ve, todo el trabajo que vos ves en un reel, entre comillas, o que no ves en un reel o en una historia de Instagram, o en un videíto, ¿no? Que te dicen, bueno, lo pones media hora y obviamente, bueno, vas a esperar media hora para ver el video, sino que automáticamente ya la masa está otra vez ahí. Y en la vida nos pasa algo similar, ¿no? Hay un montón de procesos que uno no puede ver, ¿no? Hay un montón de crecimiento que uno no puede mostrar, que no es instantáneo tampoco, que por lo general terminan siendo más que nada procesos privados, ¿no? Procesos que uno va haciendo dentro de uno. Y a veces es complejo, ¿no? Es complejo porque son los momentos donde uno no quiere esperar demasiado, justamente, sino por el contrario, como te decía recién, uno quiere apresurar eso. Pero son tiempos necesarios, ¿no? A mí me hubiese encantado que la focaccia, con la emoción que yo tenía, me hubiese encantado que no hubiese que esperar de un día para otro, ¿no? Yo estaba tan entusiasmado, la segunda vez que lo hice, ya lo hice un poco mejor, ¿no? Ya como que, bueno, ya me pesé las cosas de la manera más correcta, ¿no? Me fijé los errores que había cometido en este proceso, ¿no? De hacer esta focaccia. Dije, no, que había puesto demasiada harina, había puesto muy poca levadura.
La levadura me había olvidado de activarla, ¿no? En el agua, ¿no? Bueno, ¿cómo activar bien la levadura? Yo no soy un cocinero, así que no, bueno, me fijé ahí bien cómo activar bien la levadura, ¿no? Pero hubiese preferido no tener que esperar 24 horas, porque aparte de esta nueva receta que había hecho, había que esperar 24 horas, ¿no? Entonces yo no quería esperar. Yo no veía la hora de sacar el tupper de la heladera y ver cómo estaba eso, ¿no? Pero tuve que esperar, ¿no? Y a pesar de que la espera se hizo un poco larga, cuando logré sacar el tupper ese luego de 24 horas, cuando esperé el tiempo correcto, qué bueno fue abrir la tapa de ese tupper y darme cuenta que esto ya tenía otra pinta, de que esto valió la pena que haya esperado 24 horas, ¿no? Y luego de ahí sacarlo, dejarlo que leude durante 2 horas más todavía, o sea que la espera no se acababa ahí. Pero ya esperaba esas 2 horas con diferente a lo de la vez anterior, ¿no? Ya me había dado cuenta que esta masa de focaccia tenía esos globitos característicos, ¿no? Ya veía que tenía otra forma, ¿no? Así que cuando me tocó el momento de ponerla arriba del molde, ¿no? Yo ya estaba con otra, ¿no? Como con otra ansiedad. Ya esos 20 minutos de cocción se me hicieron eternos, ¿viste? Yo ya quería abrir el horno, ¿no? Y quedó bárbaro, ¿no? Quedó súper rico. De hecho, nos terminamos la focaccia, quedó súper rica todo. Pero tuve que esperar, ¿no? No me quedó otra que esperar ese proceso de perfeccionamiento, ¿no? Para que esa focaccia salga de la mejor manera, ¿no? De leudado, de cocción. Y te quiero compartir un versículo que está acá en la Biblia, en Filipenses 1:6, que dice: estoy convencido de esto, dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús regrese. Te lo repito, dice, estoy convencido de esto, dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes la iré perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús regrese, ¿no? Y pienso que no todo crecimiento se nota a simple vista, ¿no? Y muchas cosas en la vida no salen como esperábamos realmente, ¿no? Hay un montón de cosas que suceden de una manera que nosotros no la podemos entender, ¿no? Así como cuando yo me vi, ¿no? Creo que en la vida uno proyecta y planea un montón de cosas, ¿no? Y es como agarrar esa harina, ese agua, ese aceite de oliva, ¿no? Y empezar a mezclar todas las cosas, ¿no? Es ese proceso en la vida de meter las cosas en la heladera y volver a sacarlas y de volver a amasar, ¿no? Y a veces te pasa como me pasó a mí, ¿no? Hiciste o creíste hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Y creíste que en el proceso lo estabas haciendo bien, ¿no? Le pusiste tiempo, le pusiste dedicación a tu vida, ¿no? Le pusiste dedicación a esa relación, le pusiste dedicación a esa pareja, ¿no? Pero un día resultó que cuando lo sacaste, que cuando te encontraste con que tenías que terminar de coserlo, quizás como me pasó a mí, no era lo que se esperaba, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Por el que tanto luchaste, ese emprendimiento, ¿no? Esa vida perfecta que querías llevar, ¿no? Tus hijos, lo que soñaste para tus hijos, ¿no? Eso que tanto proyectaste durante tanto tiempo, ¿no? Tu vida profesional, ¿no? Los sueños que tenés, que sentís que no se pudieron cumplir, ¿no? Y terminás viendo como me pasó a mí esa focaccia apelmazada, esa focaccia que no te sentís como enojado, ¿no? Decir, con todo el tiempo que me llevó, con todo el tiempo que le puse, ¿no? Bueno, quizás no esperaste lo suficiente. Bueno, quizás, como me pasó a mí, no hiciste las cosas de la manera correcta. Quizás le agregaste cosas que no tendrías que haber agregado. Quizás no esperaste todo el tiempo que tendrías que haber esperado. ¿Para qué? Para que ese proyecto tenga esa forma que tenía que tener. Lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Es que si vos le dejás a Jesús ser el que construya tu vida, ser el que sea, en la Biblia dice que Él es el alfarero, ¿no? El que hace como la cerámica, como que construye con barro, pero también en este ejemplo que te doy puede ser esa persona que sea como un panadero, ¿no? El que maneje tu vida, ¿no? El que mezcle la harina, el que mezcle el agua, el que mezcle el aceite de oliva de una manera correcta. Si Jesús es el que maneja tu vida de esa manera, no todo va a ser color de rosas, pero como dice la Biblia, todo se va a ir perfeccionando día tras día, día tras día.
Y si hoy te sentís como esa focacha que subís al principio, te sentís apelmazado, te sentís que no hay rumbo, te sentís que no es lo que vos querías, que esperaste tanto este proceso y no es lo que vos querías, no lo dudes más. Entregale tu vida a Jesús y Él te va a ir perfeccionando día tras día, día tras día. No va a ser un proceso automático. No va a ser un proceso de un día, de un momento para otro. No van a ser esos 50 segundos de un reel de Instagram. Pero te puedo asegurar que si vos le dejás tu vida en las manos de Jesús, Él día tras día la va a ir perfeccionando. Así que muchas gracias por estar ahí de otro lado. Gracias una vez más por conectarte y te espero en un próximo capítulo de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Nos vemos.